Hola a todos, en este siguiente vídeo vamos a hablar de los traumas intergeneracionales. Si has venido al anterior vídeo, el vídeo que subí ayer, yo creo, ese vídeo hablábamos justo de eso, de los traumas. Bueno, hablábamos de la culpabilidad crónica, de cómo la culpabilidad nos hacía de alguna forma sentirnos eso, o sea, siempre culpables, ¿no? Y siempre como excusarnos por quién éramos y todo eso. Y en ese vídeo hablábamos un poco de cómo, pues cómo los traumas son pasados de padres a hijos y de hijos a hijos y de los hijos a los hijos, ¿no? Y es algo tan curioso porque es casi como un efecto de agua, ¿no? O sea, si lo miras de cerca y lo analizas, puedes ver que esos traumas son casi como si tiras una piedra en el agua y ese agua se expandiera, ¿no? Y se formaran olas, ¿no? Entonces puedes ver como solamente una sola persona puede terminar expandiendo ese trauma como si fuera casi un virus. Y eso es lo que se llama, pues en psicología, traumas intergeneracionales o transgeneracionales, no sé. Creo que son intergeneracionales, mejor dicho. Entonces, ¿qué significa esto? Pues bueno, básicamente habla de la teoría de cómo cuando una emoción no procesada o algo no procesado se queda enclaustrado dentro de nuestro cuerpo, no solamente nos afecta a nosotros, sino que afecta a nuestras descendencias. No es nada loco de que se va a quedar en tu ADN y que eso se pasa a través del ADN y todo eso, ¿no? Eso sería para otros temas, no eso sería la epigenética, que son temas un poco más casi, pues eso, nuevos ahora que se están descubriendo y que no se saben tampoco si son de todo ciertos, si todavía no están demostrados, pero esto sí que sí está muy bien comprobado, en el cual habla de cómo, pues el propio hecho de cómo vas a criar a un hijo, ¿no? Y vas a criar una familia, eh, tus traumas afectan directamente a la crianza de ese hijo, por tanto eso va a hacer que cuando vayas a tener, o sea, que cuando lo vayas a criar, vayas de alguna forma a transmitir ese trauma de una forma casi invertida. No sé si en biología habéis hecho alguna vez el tema de lo del el ADN, ¿no? Cuando ponías el ADN, ¿no? Y te ponías, no me acuerdo muy bien cómo era, pero que era como tienes que poner, te da una cadena de ADN, ¿no? O de RNA y tienes que poner el opuesto en el otro lado, ¿no? Tienes que completar como la secuencia y sabías que si aquí era una D, aquí era una E o algo así, no me acuerdo exactamente, pero era algo así, ¿no? Pues casi pasa lo mismo con los traumas. O bueno, otro ejemplo también mejor es cuando el efecto de cancelación de sonido, ¿no? Cuando te pones unos cascos de cancelación de sonido y te los pones en los oídos, la razón que esos cascos están funcionando y que te cancelan el sonido de fuera es porque te están emitiendo dentro de tus oídos una onda inversa a lo que suena afuera. Eso lo explica muy bien, creo que Jaime Altozano en un vídeo que tiene por eso, o sea, el sonido, o sea, cómo funciona la cancelación de sonido. Pues los traumas yo diría que funcionan un poco igual cuando se transmiten de padres a hijos. ¿Por qué es esto? Tú imagínate que tienes un padre, ¿no? El cual tiene un trauma muy fuerte. Al final un trauma es simplemente una emoción enquistada, ¿no? Una emoción que te has apegado demasiado a ella. Y, por ejemplo, el padre puede tener miedo a conectar con su hijo, por lo que digamos, porque cogió miedo a conectar con otros hombres porque igual fue a la guerra y en la guerra tuvo que matar a una persona, por tanto le da miedo a partir de ahora conectar con otras personas porque tiene miedo de que sea capaz de hacer lo mismo. Podemos poner ese ejemplo, ¿no? No es por nada en experiencia, no tiene ningún padre que dio la guerra. Pero ese miedo a conectar con su hijo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Ese miedo a conectar con otras personas, ¿qué va a pasar? Que cuando tenga un hijo, pues se transmitirá a su hijo. Pero claro, lo que no va a ser, esto no funciona casi como simplemente te copia y te pega el trauma y se queda su hijo. Su hijo, cuando viva esa experiencia, ¿no? Con su padre, y viva esa experiencia de forma constante, lo que va a hacer no va a ser que simplemente él tenga miedo a conectar con otras personas, sino que lo que va a hacer va a ser un poco como la forma inversa. ¿A qué me refiero? Pues si en este caso, si el padre tiene miedo a conectar con su hijo, ¿no? O tiene miedo a conectar con otras personas, por tanto su hijo pues es una de esas personas y no conecta con él, pues su hijo cuando está viviendo esa experiencia se siente que no merece ser conectado. Entonces el trauma se transmuta y se transforma no a que tenga miedo a conectar a otras personas, sino que él no merece ser conectado con otros. Entonces ves cómo se va evolucionando ese trauma, ¿no? Y es casi como una ola, ¿no? Que va expandiéndose y va modificando la frecuencia y va como cambiando la diferencia de una generación a otra. ¿Qué pasará? Pues que ese hijo, ¿no? Se convertirá en adulto y ese trauma lo seguirá llevando, pero de otra forma. Es casi como cuando tienes los genes de forma diferente, ¿no? Pues él lo llevará de otra forma.
Y pues bueno, las variables son muy diferentes, igual el hijo se siente que no merece ser conectado, o igual su hijo tiene un odio increíble hacia su padre porque no conectó con él, o igual el hijo tiene una culpabilidad interna porque no puede conectar con su padre, o igual tiene todas al mismo tiempo y las tiene en diferentes formas, ¿sabes? Probablemente cuando ese chaval quiera tener hijos, ¿no? Y quiera transmitírselo a sus hijos, pues probablemente sus hijos, pues lo que terminen teniendo igual es una conexión por su parte, igual está demasiado encima de ellos, igual está todo el tiempo detrás de ellos y no les hace caso, y sus hijos al final tienen un rechazo hacia el masculino, por tanto vuelve a comenzar el ciclo y los hijos ya no tienen ganas de conectar y los hijos ya no tienen miedo a conectar con otras personas o con sus hijos de vuelta porque al final no quieren que se repita la misma atoxicación que tenía con su padre. Puede que sea un poco complejo de entender, voy a hacer un poco de resumen porque también me lo estoy pensando y digo, hostia, como lo piensas así desde fuera es un poco lío. Tienes un padre que tiene miedo a conectar contigo. Tú acoges ese trauma y tú a partir de ahora te sientes que no mereces ser conectado. Tú ahora tienes un hijo y con tu hijo lo que haces es lo contrario y actúas como si quieres conectar demasiado y estás siempre encima de él. Y entonces tu hijo lo que va a hacer va a ser lo contrario y va a tener un padre demasiado posesivo, demasiado controlador, por lo tanto va a ser lo contrario con su hijo. Y su hijo, entonces como que esas olas van de positivo a negativo, negativo, positivo, positivo, negativo, es como que van haciendo balances entre un lado y otro. Ya te digo, o sea, esto son tendencias y esto son cosas que pasan como influencia, ¿no? Y pasaría si fuéramos animales, pasaría si fuéramos simplemente pues péndulos, ¿no? De un lado a otro. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que también pues tenemos consciencia. Y la consciencia lo que hace es que tomamos decisiones. Y las decisiones hacen que, pues, que nuestras acciones puedan cambiar de una generación a otra. Pero tenemos que seguir siendo conscientes que seguimos siendo influenciados por esos pasados y esas cosas que incluso pueden llegar desde las cavernas, o sea, pueden llegar incluso desde el momento en el que hubo un problema, una guerra hace mucho tiempo, como la guerra civil que pasó aquí en España, ¿no? Que eso hace una influencia que nos pase justamente hasta nosotros, y nosotros ni siquiera sabemos de dónde nos está viniendo. Ahora, ¿cómo cortamos? Esto yo creo que es lo más interesante, ¿no? ¿Cómo cortamos esta línea? ¿Cómo cortamos esta cadena de sucesión? Porque realmente quiero decir que esto es un problema de primer mundo, o sea, es un problema que estamos teniendo ahora, y esto no es un problema que se tenía hace miles de años, por ejemplo. Porque por decir, hostia, pues no sé por qué no tengo un trauma desde mi tatarabuelo que estaba con los mamuts. Pues, a ver, aparte de que yo tengo mi teoría de que esto se va diluyendo con el tiempo, es decir, que los traumas cada vez tienen menos fuerza y tienen menos potencia, no son cosas que o sea, que, por ejemplo, de tu padre, o sea, de tu padre a ti, pues va a pasar menos potencia y de ti a tus hijos va a pasar menos potencia hasta que el trauma se vaya diluyendo, ¿no? Y se vaya integrando o se vaya simplemente disipando de generación en generación. Pero yo tengo mi teoría de que antiguamente esto no pasaba por el simple hecho de que antiguamente el complejo familiar y estamos hablando de miles de años, no estamos hablando de solamente hace 100 años o 200 años, sino hace miles de años, cuando vivíamos en las cavernas o en las tribus y todo esto no pasaba tanto porque el complejo familiar que tenemos ahora no tiene nada que ver con lo que teníamos antes. Ahora tenemos un complejo o sea, el complejo me refiero a la estructura familiar, ¿no? Es una estructura monoparental, lo que se diría. Es un monoparental, bueno, es unifamiliar, como una vivienda unifamiliar, por eso, una familia, ¿no? Que es padre, madre e hijos, e igual a veces abuelos, pero los abuelos no suelen estar ya en la estructura, suelen estar ya separados. Y es una especie de, pues es una estructura muy rígida, la cual hace que si en cualquier momento tu padre o tu madre tenga cualquier tipo de problemas o cualquier tipo de carencias, te los vayan a pasar directamente a ti. Es casi como que es una vía directa de contagio, no tienes ningún tipo de protección. Sin embargo, antiguamente al vivir en tribus y vivir en entornos mucho más amplios, ¿no? Estamos hablando de que de promedio teníamos unas 100, 200 personas en cada tribu, donde vivíamos en un conjunto de gente muy amplio, hacía una especie casi de airbag sobre este tipo de cosas y hacía un poco como casi una disipación de todos estos tipos de problemas. Porque, por ejemplo, si tu madre estaba con muchos problemas y no podía tratar contigo, no podía hacer su función de madre, pues tenías a tu tía, o tenías a la amiga de tu madre, o tenías a otra persona, ¿no? Y el niño era más un ejemplo de la tribu, que, o sea, era un conjunto de toda la tribu, ¿no? La tribu entera lo criaba, por lo tanto,
cada carencia de uno se suplía con la otra. Que esto me gustaría hablar en otro futuro, me leí un par de libros sobre esto, que me apasionaba mucho el tema de las tribus y todo eso, pero esto para otro vídeo. Entonces, ¿cómo cortas esto? ¿Cómo cortas esto? Porque me imagino que tú no quieras ser el siguiente y que tus hijos tengan la misma carga que tienes tú y la misma mochila de mierda que tienes tú. ¿Y cómo haces para que esto no pase? Pues bueno, yo creo que está muy claro, ¿no? Viendo el canal de Dani de la Oveja Negra y viéndote todos los vídeos, con eso ya puedes superar tus problemas. No, estoy de broma. Con consciencia. Yo diría que la verdadera clave de todo esto es tener consciencia. No es simplemente dar tu cabeza a un psicólogo y que te la arregle, no es simplemente irte a hacer un retiro de LSD o de psicodélicos y que te arregle la cabeza, no es simplemente contar todos tus problemas a tus amigos, no es simplemente leerte muchos libros de psicología o ni siquiera volverte un psicólogo, ni siquiera eso. Yo creo que la verdadera forma, ¿no?, de conseguir todo esto es a base de consciencia. ¿Y qué es la consciencia? La consciencia es la capacidad de ser... de ser consciente, pero más que eso yo diría que es la capacidad de poder observar aquello que está en nuestro día a día y que está delante de nuestros ojos. Entonces en este caso pues sería cada vez observar más cómo actuamos, cuáles son nuestras formas en las que actuamos y qué es lo que más nos está alejando de lo que sería la fuente, ¿no?, nuestra esencia humana. Y en este caso pues es probablemente muchos de los traumas, muchas de las emociones que no tenemos procesadas. Entonces, yo creo que no hace falta mucho para ser un buen padre o ser una buena madre. Y no hace falta ser el mejor padre o ser la mejor madre para no transmitir los problemas. Eso lo decía mucho un entrevistado de cuando estaba trabajando en Londres, ¿no? Que de hecho yo no le conocí, pero por un amigo que seguía trabajando allí, pues me vi la entrevista y hablamos mucho de estos temas, que se llama Dr. Gabor Maté, ¿no? En el que habla un poco de cómo se transmiten los traumas de padres a hijos y habla un poco de todo esto, ¿no? Te recomiendo que lo mires, Dr. Gabor Maté, está en inglés. Pero hablaba de que no tienes que ser un buen padre, no tienes que ser el mejor padre del mundo, no tienes que ser un padre perfecto. Simplemente tienes que ser el padre lo suficientemente bueno o la madre lo suficientemente buena, ¿no?, para no transmitir esos traumas de unos a otros. ¿Y cómo haces eso? Pues bueno, intentando sobre todo eso, ser consciente y pues bueno, teniendo ciertas herramientas y ciertas estrategias, ¿no?, para poder hacerlo. En primer lugar, pues eso, teniendo en cuenta las emociones de tus hijos, intentando proyectar tus propias emociones sobre las de tus hijos. Y pues bueno, yo creo que hay una serie de listas muy grande que podríamos hacer en otro vídeo de cómo no ser un mal padre o cómo no ser una mala madre, según mi entendimiento, que tampoco yo soy aquí un experto porque todavía no lo he sido. Igual cuando lo sepa te lo podré decir mejor. Así que nada, aquí es mi explicación de los traumas intergeneracionales y transgeneracionales. Te recomendaría como ejercicio o como pensamiento mirar un poco en tu pasado cómo te han afectado esos traumas a ti, o si realmente has tenido alguno que puedas identificar y puedas ver cómo se han pasado de generación en generación, o si tienes tú algo que a ti te está molestando, ¿no? Realmente observes cómo ha podido transmitirse o de dónde ha venido. Y creo que es un buen ejercicio también ver cómo esos traumas, esas cosas se las han transmitido de generación en generación, o sea, de tus abuelos a tus padres, y empezar a quitar un poco más de culpa a tus padres por lo que han hecho, sino que simplemente pues te das cuenta que somos el conjunto de un gran sistema, de una gran formación de gente, la cual nosotros estamos en la punta final y nos comemos todo lo que nos toca. Así que nada, hasta aquí esta reflexión, espero que te haya ayudado. Dale like y pon algún comentario si te interesa saber más sobre estos temas y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.